Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? A ti y a todo el Yo auditorio. bien, aquí ya a 15 días. Hoy estamos a 10 días de la Nochebuena, así sin querer. Sí, Joaquín, se nos fue el año rapidísimo. Estamos a punto de acabar y hoy justamente, viendo la fecha que es, te traigo una reflexión con el auditorio que me Venga. parece que puede ser muy valiosa para todos. Mira, Joaquín, yo creo que el año que viene, el 2022, si ahora nos apuramos a planear algunas cosas, ahora daré algunos consejos, podría ser para muchos el mejor año de la vida. El mejor año de la vida cuando uno pensaría, ¿y por qué el mejor año de la vida el 2022 cuando estamos viendo tantos problemas a nuestro alrededor? Fíjate que leía una entrevista este fin de semana entre dos psiquiatras españoles muy afamados, que son Celso Arango y Luis Rojas Marcos, y ellos decían, hay una pérdida del sentido del futuro, o al menos este se ha resquebrajado. La pandemia ha aumentado los suicidios y las adicciones y dan una serie de datos de cómo en este segundo año de la pandemia, en el 2021, esto ha crecido en términos generales. Es cierto, vemos a nuestro alrededor cada vez más referentes, más personas cercanas, más personas públicas que de alguna manera hablan de los trastornos que han sufrido desde un punto de vista psicológico. Todo esto lo que ha hecho y quizás la debilidad más grande que hoy tenemos como humanidad, y por esto planteo el problema primero, es que se nos ha roto mucho el sentido del futuro. Hoy hemos sustituido el sentido por meras emociones, por un momento en el cual vivimos con angustia por el futuro, vivimos con el dolor del pasado. Y sin embargo, y en esas condiciones, resulta que el año que viene, y esto es lo que quiero plantearle al auditorio, puede ser el mejor año de la vida de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver, Joaquín, básicamente con que el enfoque que nosotros ponemos en nuestra vida, el enfoque para ver hacia dónde vamos, en vez de ponerlo en las cosas que nos suceden, en las cosas externas, podríamos hacer un cambio de enfoque para el próximo año y más bien ponerlo en las cosas internas, en las que dependen de nosotros, en las que sí podemos avanzar como seres humanos. Fíjate que en alguna ocasión hemos hablado aquí en el programa de lo que es la felicidad. Muchas veces las personas hablamos de la felicidad, todos aspiramos a ser felices, pero muy pocas veces llegamos a hacerlo porque esta palabra es de la que se habla mucho y poco se sabe a veces de su verdadero contenido. Y la felicidad, una primera aproximación que yo diría, Joaquín, es que no es lo que nos pasa, no tiene que ver con lo que ocurre a nuestro alrededor, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. La felicidad es una decisión de cada uno de nosotros. Si nosotros consiguiéramos cambiar el enfoque de nuestra vida, si consiguiéramos comprender que está en nosotros el sentido de lo demás, que somos milagros vivientes y que podemos, y ahora voy a dar dos consejos importantes para esto, replantear o reenfocar nuestra vida para el 2022, entonces podríamos cambiar mucho, Joaquín, ese sentido en cómo estamos el día de hoy, esos estados depresivos o de ansiedad. Y el primer consejo que quiero dar, alguna vez hablamos de esto en el programa y quiero profundizar más, es plantearnos un plan para el próximo año, un plan de vida, Joaquín. Muchas veces, y la gran mayoría de las personas, pasamos los días, las semanas, los meses simplemente viviéndolos, sin un plan, sin un rumbo claro de hacia dónde estamos yendo. No nos planteamos nuestras prioridades, qué es lo que quisiéramos en un momento determinado ver en la vida, qué es lo que nos ilusiona, sino que simplemente vamos caminando. En la vida, y esta es la regla de oro, hay que ponerse siempre metas grandes que nos ilusionen, pero con pasos cortos, todos los días avanzando hacia esa meta grande. Y para eso se requiere plantearlo, darle un sentido. Y eso es justamente, Joaquín, lo que hace un plan de vida. Un plan de vida nos permite ser más conscientes en un momento determinado, no solo de nuestras prioridades, sino de que estamos aquí. Decía Colette, una escritora, qué maravillosa vida he tenido, solo quisiera haberme dado cuenta más pronto. Y qué cierto es eso.
Cada uno de nosotros, Joaquín, como seres humanos, somos irrepetibles. Nadie ha sido, nadie es, ni será como nosotros. Somos seres únicos. Somos seres inacabados. Siempre podemos ser mejores, a diferencia de los animales, las plantas o los objetos inanimados. Somos seres también finitos. Nuestra vida tiene un principio y tiene un fin. Y precisamente por estas características es que en ocasiones tenemos que ver qué es lo que nos ha importado en la vida, a qué le estamos dedicando tiempo todos los días, Joaquín. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al no tener un plan, probablemente nos estemos dedicando todo el tiempo a cosas urgentes y hemos dejado lo importante de lado. Se dice, Joaquín, que en una agenda de una persona en la cual lo urgente sea más de la mitad de las cosas que hace durante el día, la semana, el mes, y las cosas importantes sean menos de la mitad, quiere decir que esa persona no tendrá prácticamente una vida trascendente. Cuando pasen los años y voltee para atrás, habrá pasado como el agua del río pasa a veces por las piedras, y pasa y ahí se queda nada más, Joaquín. Por eso es importante hoy, en estas fechas, plantearse eso. Yo creo que de inicio de año, decía Demócrito, aquel que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. Es un buen momento ahora para plantearse el plan de vida, para llenar nuestra vida de sentido, Joaquín, en ese plan. Vernos en el espejo. Tenemos aquí unos días de aquí a fin de año. Decía León Daudy una cosa que me parece que es muy cierta en la vida humana. Es curiosa que la vida, cuanto más vacía, más pesa. Qué cierto es esto y qué importante llenarla, pues. Y es cierto, tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo. Por eso hay cosas que tenemos que hacer, esas están ahí. Hay cosas que otros quieren que hagamos, también eso pasa en nuestra vida. Hay cosas que nosotros queremos hacer. ¿Qué estamos dedicando a las que tenemos que hacer, las que otros quieren que hagamos y las que nosotros realmente queremos hacer? Y ahí vamos a descubrir probablemente que nuestra vida no la estamos enfocando de manera adecuada y que si le damos el cambio del enfoque, se puede llenar de color, de contenido, de sentido nuestra vida. En la medida en que adquiramos ese sentido, y eso solo nos lo da un plan, en esa medida podemos entonces avanzar a ser más felices, a ser mejores seres humanos. Y por otro lado, Joaquín, algunos consejos prácticos que quiero dejarle también al auditorio, ahorita yendo un poco hacia fin de año y entendiendo el momento por el que nos encontramos. Algunas cosas que pueden servir en esta planeación del año que viene. El primero es trabajar mucho cada uno en nuestra resiliencia. Le decíamos hace algunos programas en nuestra longanimidad, en esa capacidad de soportar y engrandecernos frente a los retos de manera muy flexible, pero también con fuerza para salir hacia adelante. La generosidad, Joaquín. Una de las cosas que ayuda muchísimo a salir de las depresiones y las ansiedades es pensar en los demás. ¿Cómo está nuestro sentido de la generosidad? ¿Qué hemos hecho este año con los que tenemos alrededor? ¿En quiénes hemos pensado? ¿Somos conscientes de lo que les duele a las personas que tenemos más cercanas? ¿Las necesidades? ¿Nos hemos sentado a hablar con ellos? En el caso de los padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Otra cosa es, Joaquín, que esta pandemia también nos ha descubierto un gran potencial interior que tenemos. Todas las personas hemos tenido que pasar momentos muy difíciles y hemos encontrado fuerzas interiores. El ser humano tiene más fuerza de lo que él supone que tiene. Y esto, de alguna manera, con un siguiente consejo que es trabajar mucho en el optimismo, nos ayuda a plantear las cosas de mejor manera hacia el futuro. Finalmente, Joaquín, aprender a vivir un poco más en el presente. La gente, muchas personas con las que hablo, están muy ansiosos por lo que va a pasar el próximo año. Las cosas parece que no pintan bien, ni en lo económico, ni en el panorama de la salud, ni en el entorno general que tenemos. Y eso nos da miedo. Y ese miedo nos hace ponernos en mood del futuro, viviendo en ese miedo como si ya hubiera ocurrido en este momento. Y olvidamos que estamos vivos, que respiramos, que estamos hoy cerca de los nuestros. Y todo eso que es lo grande, que es lo único que tenemos, el futuro no sabemos si va a llegar, el pasado ya ocurrió, no podemos hacer nada para modificarlo, lo dejamos de lado. Lo único que tenemos en la vida, que es el presente, lo dejamos, Joaquín. Si conseguimos esto
vivir el presente, hacer un buen plan, plantearnos metas con sentido, fijar nuestras prioridades. Curiosamente, aún en las peores circunstancias, 2022, Joaquín, puede ser para muchos el mejor año de su vida. Y este sería pues la reflexión, Joaquín, ya acercándonos a este fin de año. A ver, bien, a ver, doctor Lozano, nomás dos cosas. Uno, dices, plantearnos metas. A ver, ¿qué meta nos podemos plantear, doctor? Porque es como muy... Vamos a plantearnos metas, y sobre todo alcanzables, ¿sí? Nada de que voy a empezar a hacer ejercicio, que voy a levantarme a correr. No. Que dame 2 o 3 metas que digas, estas te pueden servir. Sí, Joaquín, me parece muy importante lo que estás diciendo. Las metas para ser reales tienen que ser metas concretas, metas alcanzables. Y mira, te voy a poner 3 ejemplos muy útiles para una persona. Un primer ejemplo, ¿cuánto tiempo real a la semana voy a dedicar a hablar, por ejemplo, con mi cónyuge? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a hablar con mis hijos y reservarlo? Vamos a encontrarnos con unos descubrimientos impresionantes al hablar con nuestra familia. Otra meta, voy a dedicarle media hora a la semana, 1 hora a la semana, a estar en silencio conmigo mismo, a preguntarme cosas como esta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Plantearme temas sobre mí mismo y empezar a ver qué es lo que me hace feliz. Oye, ¿esto que estoy haciendo en la vida, mi trabajo realmente me llena o no? ¿Qué errores he cometido? ¿Cómo puedo mejorar como ser humano? Pero eso no es que hacerlo una sola vez al año y pensar que con eso todo el año va a ocurrir. Dedicarle un tiempo específico, 15 minutos, media hora semanal. Y otra meta que me parece que puede ser muy importante y ayuda mucho a las personas es decir, hoy que me levanto en la mañana y todos los días que me levanto en la mañana, ¿qué estoy haciendo por mejorar? Una cosa en concreto, me pongo en la mañana, hoy este punto lo voy a hacer para mejorar en algo que sea importante, en algo que realmente tenga que ver conmigo. Por ejemplo, hoy voy a mejorar porque voy a leer una cosa adicional, hoy voy a mejorar porque voy a hacer alguna otra cuestión. Las metas, Joaquín, tienen que ser cosas que nos ilusionen, que nos hagan sentido a nosotros y eso, poniéndoles estos puntos muy concretos, nos cambien el panorama. El tema es que el enfoque lo tenemos hacia afuera muchas veces. Y una más, doctor. Dices, hay que trabajar mucho en el optimismo. Pues suena padre, pero yo no sé trabajar en el optimismo. Yo soy un optimista irredento, pero no sé trabajar en el optimismo. Mira, Joaquín, los seres humanos tenemos todos los días entre 18 y 20,000 pensamientos. Parece un número increíble, pero lo que sucede es que la mayoría de esos pensamientos se dan en el área de nuestro subconsciente. Pues resulta que la mayoría de esos pensamientos, cuando no trabajamos un poco en más o menos orientarlos, son negativos. Y si nos llenamos de pensamientos negativos, esos pensamientos se convierten en emociones y las emociones se convierten en daños a la salud. ¿En qué consiste trabajar en el optimismo? En gran medida en decir, a ver, ser consciente de lo que estoy pensando. Si mis pensamientos son permanentemente negativos, ver cómo los empiezo yo a cambiar de alguna manera. Eso no sabes la afectación que tiene en las personas. Vivimos las cosas, Joaquín, como si fueran reales, pero las cosas del futuro, las que nos imaginamos, y el 90% de lo que nos imaginamos o más, nunca ocurre, pero nuestro cuerpo lo resiente y lo vivimos como si hubiera sucedido. Bueno, pues ya tomé nota. Gracias, querido José Antonio. Muchas gracias y te mando un abrazo con cariño. Otro muy grande, querido Joaquín. Muchas gracias. Gracias, el gran doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Está a trabajar mucho en el optimismo. Yo no imaginaba ese dato que acaba de dar, que tenemos entre 18 y 20,000 pensamientos al día. Usted lo sabía, yo ni idea, vamos, nunca hubiera pensado, hablando de pensamientos, ese número. Dice que gran parte está en el subconsciente, pero sí, hay un gran número de pensamientos negativos y que hay que sacárselos. Hay que sacárselos porque si no, se lo comen a uno. Como decía el doctor, dañan y acaban dañando la salud.